Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food Atracón a mano armada. Aquí estamos, contentos, justo antes de comenzar una nueva edición de este programa tan singular que se propone siempre, como sabéis, arrimar los mejores sofritos al fogón para transmitiros toda la felicidad posible hasta el sofá de vuestras casas. Muchas veces me gustaría romper este cristal de este televisor que estáis mirando ahora mismo porque en un segundo da comienzo este programa, Robin Food. Hoy grandes recetas, bacalao y luego un cóctel con agua de Bilbao, nada más y nada menos. Si yo digo viva Rusia, ¿qué dices tú? Atracón a mano armada es la actitud. Tío, pilla la receta, siente el groove. Aquí comienza Robin Food. Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food Atracón a mano armada. Es imposible que no transmitamos el máximo, de felicidad hasta vuestras casas rodeados de tanta belleza. Aquí estamos en esta cocina con vistas, a la campiña guipuzcoana maravillosa. ¡Qué cielo! Vaya bosques tenemos ahí detrás, el Prado bien verde, y aquí estamos encantados una vez más para ofreceros las mejores recetas del mundo mundial. Vamos a cocinar uno de los ingredientes fetiches del recetario vasco. Gracias a nuestros amigos de la Bacaladera, que son unos campeones, hoy nos han traído unos solomillacos de bacalao para ofreceros un bacalao con refrito rojo. Vamos a hacer un refrito muy sencillo de resolver, con un rojo muy intenso, con mucho sabor, que va a descansar, sobre unas patatas cocidas estupendas. Luego en la segunda parte del programa, si hacéis memoria, sabréis que en el comienzo de esta nueva temporada, en esta nueva cocina, nos visitó Vizcayen, Ana Vega, que es una campeona. Nos ofreció aquellos bollos de mantequilla con los que batimos récords de audiencia, porque aquel programa ha sido uno de los programas más vistos de todas estas aventuras de Robin Food. Y es verdad que no solamente se trajo debajo del macuto aquellos bollos de mantequilla, sino que nos ofreció, muchas posibilidades. Nos ofreció hacer tarta de arroz con leche, nos ofreció hacer, muchas especialidades, tarta neguri, un montón de cócteles, bocadillos, y de entre todo ese catálogo amplio de recetario de esta mujer tan singular, rescatamos hoy uno que no nos dio tiempo a hacer, que es un cóctel de agua de Bilbao, nada más y nada menos, de un color bien azulado con una serie de ingredientes, un cóctel que al final con 4 giros podemos transformar en 3 cócteles distintos. Estas cosas solamente pueden pasar en Robin Food, ¿sabéis? Atracón a mano armada. Así que lo que tenéis que hacer ahora es salir todos a rayarnos de la escalera con chirulas y pandretas y decirle a todo Cristo que empieza una nueva edición de este programa, además en su edición de viernes con guarrindongadas. Luego volvéis al sofá, os ajustéis la pantaloneta de leopardo, alejáis el mando a distancia y cogéis papel y boli para tomar buena nota de esas 2 recetas, bacalao con refrito rojo y además ese cóctel de agua de Bilbao y además con guarrindongadas al final. Yo enchujo a la cámara, joder, fijaros, vaya, qué mierda inmunda me tengo que comer. Ingredientes a tutiplén, plátano, pimiento, tabasco, nocilla, pan de molde, jamón york, mahonesa y ketchup. Chúpate esa, María Teresa. Robin Food. Bueno, pues aquí estamos, preparados para hacer un bacalao con refrito rojo. Estoy contento porque es verdad que, llevamos mucho tiempo ya ofreciéndoos recetas con bacalao, porque es un ingrediente básico, por lo menos en el recetario de la cocina vasca. Y no solamente, en nuestra cocina, sino en muchísimas culturas y en muchísimas gastronomías, porque al final el bacalao, en salazón, vuelto a la vida, al final, como decía, aquel escritor, es verdad que al final el bacalao no deja de ser una especie como de momia, fosilizada que al final le damos vida justo en cuanto lo metemos en el agua. Y es verdad que es un producto que se encuentra en muchísimas culturas, allende los mares. Es verdad que al final uno va a Escocia, va a Italia, va a Inglaterra, en fin, en muchísimos lugares se consume bacalao. Nosotros además estamos muy contentos porque el que utilizamos es de amigos y de vecinos. Yo cojo el auto y en un minuto estoy en la Bacaladera y es algo maravilloso. No solamente tener cerca baserritarras, no solamente tener cerca buenas pescateras, buenos colmados, sino tener cerca, a los amigos de la Bacaladera, que nos traen uno de los mejores bacalaos que yo conozco, desde Islandia nada más y nada menos. Le vamos a hacer un refrito rojo. En este caso, ese color encarnado se lo vamos a dar con pimentón, con tomate, unos cuantos tomates que tengo tocando la balalaica en la nevera, que no me valen para ensalada, pues los he pelado o sin pelar, no hace falta tampoco que los peléis, lo que he hecho es picarlos y los tengo, en este bol. Además tengo un poco de guindilla de cayena, tengo unos dientes de ajo bien laminados y luego tengo aquí un condimento que es un condimento que hemos utilizado en alguna ocasión en este programa, que yo creo que todas las temporadas lo vamos haciendo, que es el tomate confitado, que lo tengo en la nevera, que dura unas cuantas semanas,
que sabéis que es un tomate que confitamos eternamente en el horno. Uno no llega a casa del curro según hacer tomate confitado, o antes de dejar a los niños en la guardería, vuelve a casa y antes de ir al curro hace tomate confitado, sino que sabéis que es una preparación pues más como de fin de semana, cuando uno tiene tiempo, vacaciones y estas historias. Y es un condimento que entra en bocadillos, que entra en vinagretas, o en este caso, bueno, pues entra también en un refrito que rociaremos sobre nuestro solomillo de bacalao que tengo encima de la mesa. Y la base va a ser, bueno, pues unas patatas nuevas, lógicamente, porque estamos en temporada de patata nueva, que sabéis que es esta patata, joder, deliciosa, con pulpa muy, muy fina. Fijaros que esto es realmente una golosina, ¿eh? Es verdad que la patata es un gran producto, pero bueno, en primavera, en esta época del año, justo antes de llegar al verano, estas patatas nuevas de piel muy, muy fina, con pulpa muy delicada, muy carnosa, incluso con ese sabor dulce que tiene la patata, yo creo que es uno de los grandes productos y, sobre todo, una de las grandes guarniciones para el bacalao, que en este programa lo hemos acompañado con patatas y con un montón de ingredientes, como estáis viendo en esas fotografías que os solemos poner para elevaros el apetito. Gran compañía el ajo, el tomate, el vinagre, el perejil, las patatas, un montón de condimentos, porque es verdad que el bacalao casa prácticamente con todo el recetario. En el fondo de esta cazuela lo que vamos a hacer es añadir las patatas, que las he lavado, añadir un par de cebolletas partidas en dos, que es verdad que es algo que os suelo comentar siempre. Cuando uno tiene prisa, se tiene que emplear del horno a microondas, por ejemplo, para cocer patatas. Yo suelo coger papel de cocina o papel de váter, lo envuelvo las patatas en papel de cocina o de váter, me da igual, humedecís con agua, las metís en el microondas directamente sobre el plato giratorio y más o menos las tenéis durante unos 14-15 minutos a potencia media, las sacáis con cuidado de no quemaros, las dejáis en una esquina que reposen, las peláis. Joder, y la verdad que es una forma de cocer patatas, como muchas veces os he dicho, fabulosa. De todas formas, cuando al final vamos a procedimientos, de los de toda la vida, es verdad que solamente con agua y sal, pues las patatas están buenas, pero si añades unos cascos de cebolla, añades un buen atillo de perejil, pues un golpe de sal, y en su defecto también, pues un chorrete de vino blanco, además de, por ejemplo, un bouquet garni, que podríamos añadir aquí un ramillete guarnecido de hierbas, o lo que queráis. Por lo menos con esta base nos vamos a currar, un buen caldo sencillo para que las patatas, además de saber a patata, tengan un poco ese punto más, como de sabrosura que le da, estos tres elementos que hemos añadido a la cazuela. Las cubrimos bien de agua, las vamos a arrimar a fuego y poco a poco los vamos a poner, a cocer. A fuego muy suave. El tiempo, depende de la patata, depende de vuestro fuego y de un montón de historias. Yo calculo que en unos 20-25 minutos la patata estará cocida. Eso sí, muy importante que sea una cocción muy suave, como siempre os hemos dicho, que no sea un borbotón muy acelerado, al revés, ha de ser una cocción muy pausada, con una ebullición imperceptible en la superficie que hiervan, pero a borbotón muy suave, porque eso al final, lo que nos dará como resultado es una pulpa muy, muy compacta. Las patatas las pelaremos bien y luego tendremos la sensación de estar comiendo una patata pues bien cocinada, porque es una pena cuando uno cuece patatas de aquella manera y se revientan, porque las patatas se revientan también las pobres, si están en un entorno muy agitado de agua hirviendo, o si de repente las cortáis y se desmenuzan, porque al final se han cocido mal. Y es importante, templarnos, poner el fuego muy suave y que la ebullición sea, muy, muy tranquila. Una vez que se cuecen, que luego en el corte, en cuanto os enseñe 4 cositas más, volveremos con las patatas ya cocidas, es importante que una vez que están cocidas, que al final el mejor método para saberlo no es el tiempo ni el cronómetro, sino es la puntilla. Es destapar, clavar la puntilla en cada una de las patatas, intentando que sean patatas del mismo calibre, porque si ponemos patatas muy grandes y muy pequeñas, pues algunas se cocerán antes que otras y es una pena. Así que lo que hacemos es una puntilla, acercarla, clavar, y cuando no ofrece resistencia y la puntilla entra con facilidad, nuestras patatas están listas. Se escurren y en la misma cazuela, guardando ese agua, porque es verdad que el agua la tenemos que guardar para la cocción del bacalao, lo que hacemos en esta misma cazuela, o si no en otro, me da igual, en un tupper, sabiendo que tenemos que guardar el agua, quizás mejor en un tupper o en un bol, sacáis las patatas, las cubrís con un plato y dejáis que se enfríen cubiertas. De esa manera luego quedarán mucho más compactas y se podrán pelar con muchísima mayor facilidad. Nuestro solomillo de bacalao, de los amigos de la bacaladera, que la verdad que esto es un formato de lujo, es un formato de hostelería. Fijaros, qué solomillacos, ¿no? Es verdad que con estos cortes, lo propio es no manipularlos mucho, en el sentido de que yo prácticamente no los voy ni a cortar, los voy a presentar así enteros.
Y digo que es bueno, pues el típico corte fabuloso pues para hacer bacalao pil pil, para hacer bacalao a la vizcaína. Es verdad que bueno, pues los solomillos, la parte del vientre suele ser bueno, pues las partes más propicias para hacer potajes, para hacer caldos. Las zonas de las colas también bueno, pues son partes bueno, pues mucho más usuales a la hora de, pues, por ejemplo, hacer frito con harina, con cebolla, con pimientos verdes o para hacer los tipos soldaditos de pavilla, este tipo de historias. Y luego los cortes más cercanos a la cabeza, porque esto al final bueno, pues son las partes del bacalao más nobles, más gruesas. Esas partes de la cabeza son las que normalmente se suelen utilizar, las pegadas al cogote, para hacer ensaladas, para sacar lascas, en fin, para infinidad de historias. Pero fijaros, bueno, pues el grosor que tiene. Y sobre todo aquí ya se intuye la intención de estos lomos de bacalao. Entre cada una de estas lascas hay acumulada mucha gelatina y, como os digo esto, en un segundo lo que haremos será sumergirlo en ese agua de cocción de las patatas y en un pispás lo que haremos será, bueno, pues resolver un sofrito. Un sofrito que al final, ya os he presentado los ingredientes, además cuenta con la participación de mis ajos frescos, que no estaban previstos en la receta, pero que, bueno, pues esta mañana ha venido un amigo de Peralta, me ha traído de nuevo unos ajos frescos, porque es verdad que me está trayendo alcachofa, me está trayendo bueno, pues espárragos blancos, que la verdad que estamos ya bueno, pues en plena campaña de espárrago blanco, y estos ajos frescos, bueno, pues es inevitable que también acaben en nuestro refrito o en nuestro sofrito rojo. Además tengo ahí encima, que os voy a enseñar ahora, lo voy a poner sobre la tabla ya para que lo pille la cámara. Tengo un libro, joder, que me ha costado encontrar, ¿eh? Lo tengo en casa, lo tenía abandonado hace mucho tiempo y es un libro que ya veis que tiene un título, bueno, pues muy definitorio, ¿no? Escrito, o más bien una recopilación de recetas hechas por Rafael García Santos, que ha sido un cronista y todavía sigue escribiendo, bueno, pues en internet, en ciertos sitios, y un hombre, pues en su momento muy preocupado por, bueno, pues por nuestra gastronomía y todas estas cosas. Es un libro que yo leía muy de crío, porque ese libro tenía ya un montón de años. Y es un libro que me impactó porque en ese momento, bueno, pues él hizo la recopilación de los mejores restaurantes de la época que ofrecían, bueno, pues formulaciones de todo tipo, ¿no? Pero sobre todo formulaciones que, bueno, pues a ojos un montón de tiempo después y a ojos, bueno, pues de otras épocas como las que estamos viviendo ahora, pues era un poco a risa, ¿no? Lo digo porque la modernidad en esa época consistía en confitar estos lomos de bacalao, soltar las lascas, hacer ensaladas, rellenar pimientos del piquillo fríos con un montón de ingredientes, alinearlos con vinagretas muy dispares, incluso mezclarlo con papaya, con mango, con un montón de frutas. Y en la época, bueno, pues eso es una locura. E incluso la fotografía que está en la portada de ese libro, que es un plato de Zuberoa, bueno, pues en su momento también, bueno, pues causó cierta revolución, ¿no? Al final son unos lomos de bacalao rellenos de una especie de brandada horneada, como si fueran pastelillos, con una crema de verduras, con pimientos asados. Y esto, en su momento, bueno, pues significaba, representaba, bueno, pues la modernidad de la época. Ha pasado mucho tiempo, afortunadamente seguimos teniendo bacalao, seguimos teniendo ingredientes fundamentales, en este caso para fraguar, pues un bacalao con refrito rojo. Mis ajos tiernos ya bien picados, pico mi cebollino y en un segundo nos vemos. No os mováis del sofá, ¿eh? Ahora todo el mundo revolucionado, porque cada vez que hablo de un libro en el programa me encanta. Me suelen llamar los libreros, todo el mundo se vuelve loco, todo el mundo va a las librerías de viejo. Lo que es verdad que normalmente aquí en el programa suelo sacar libros antiguos. Luego haremos esa agua, bueno, pues esa agua de Bilbao, ese cóctel de agua de Bilbao. Y en su momento, cuando vino Ana Vega al programa, Vizcayan, estuvimos hablando de un gran recetario que es el amparo. Bueno, pues la semana siguiente hubo muchísimos libreros que me llamaban diciendo que la gente se había vuelto loca. Todo el mundo por internet, en las librerías de viejo, todo el mundo buscando los recetarios del amparo. Así que estoy seguro que muchos de vosotros que estáis tan locos como yo, o más, pues os pondréis a buscar ese libro del bacalao escrito por Rafael García Santos. El bacalao en la cocina vasca, dice. ¿Qué haríamos sin bacalao? Morirnos de pena, joder. Bueno, pues aquí estoy pelando las patatas escurridas. Las he tenido, bueno, pues en un bol bien cubiertas con un plato o con un celofán o algún tinglado de estos. Y es importante lo que os he dicho, que entre que las escurrís y las peláis, bueno, pues que estén cubiertas, porque de esa forma, como veis, se pelan con muchísima facilidad. Si no, no hay más, bueno, no hay cosa que más rabia me dé a mí que la típica patata que no se puede pelar, es una pelmada. Lo mismo que cuando cocéis los huevos, si los cocéis mal y no añadís suficiente agua de cocción al agua y luego no hay manera de pelarlos bien. A mí también es una cosa que no sé, que me repatea, sobre todo teniendo en cuenta que se pueden hacer las cosas bien para no cometer ese tipo de imprudencias, ¿no? Bueno, pues ya veis que la patata se pela muy bien
Y en ese mismo agua de cocción, por eso os he dicho que como vamos a usar el agua de cocción para cocer el bacalao, bueno, pues no la desechamos en ningún caso, sino que escurrimos, como he hecho yo con esas espumas de las patatas. Y ahora en un segundo lo que voy a hacer en ese mismo agua de cocción de las patatas, cocer el bacalao. Que sabéis que sobre todo esos pedazos de lomos, eso por ejemplo en el horno también queda fabuloso. Ese pedazo de lomo como está, tal cual, sin añadir ni aceite ni historias, ¿eh? En una bandeja, en un horno muy muy suave, eso sí que es importante, que si asáis el bacalao no lo aséis a temperaturas muy agresivas, porque si no, bueno, pues se le sale toda la gelatina del interior y esa gelatina se descompone y se carboniza. Así que tiene que ser una cocción muy, muy suave. A 150 grados, por ejemplo, es una cocción, bueno, pues estupenda. Lo metéis dentro sin nada, ni agua, ni vino, ni aceite, ni historias. Y este lomo de bacalao, más o menos en unos 10 minutos o así, 8 o 10 minutos, bueno, pues está que lo tocas y se desarma en unas lascas maravillosas. Y luego, sobre todo, como el horno no está a una temperatura muy agresiva, lo bueno es que en el fondo, bueno, pues suelta una gelatina que prácticamente con la mirada, bueno, pues se os ligará. Estoy salivando como un perro. Y esa es una preparación que a mí también me gusta mucho hacer, porque estoy a dieta, porque al final el bacalao es pura proteína, es muy proteico. Y luego, si le queréis dar un poquito de alegría, bueno, pues lo mismo. Pues yo os sugiero un refrito, este mismo refrito que tengo ahora mismo aquí, o si no, verterle un poquito de vinagre y rociarle con un refrito de ajo y de guindilla o una historia de estas. Y en este caso, el bacalao, en vez de asarlo en el horno, lo que vamos a hacer es, bueno, pues meterlo en este baño. Y de alguna manera, no voy a decir que es cocerlo, porque no queda ni cocido. Es como si al final queda como si estuviera hecho al vapor, una historia así. Vamos a eliminar, bueno, pues estos perejiles que están aquí dando vueltas. Y como os digo, prácticamente con el fuego ya apagado, esto ya ha hervido, ya va a dejar de hervir, porque lo tengo a fuego muy, muy suave. Y lo que hacemos es deslizar los lomos en su interior. Fijaros qué pedazo de lomos, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Un auténtico ladrillo del mar. Lo metemos dentro, fuego ya apagado, porque con la temperatura que hay aquí, bueno, pues hay suficiente calor como para que nuestro bacalao se termine de cocinar. Y en este otro fuego lo que vamos a hacer es empezar a preparar pues nuestro refrito que hemos bautizado como refrito rojo. Vamos a añadir un buen chorrete de aceite de oliva virgen. Me encanta a todos los que estáis ya ahora mismo en Internet, porque habrá mucha gente que se habrá levantado ya del sofá, estará en Internet como súper nerviosa, buscando ese libro que tengo ahí encima de la mesa. Pero bueno, os voy a dar otras dos referencias que igual son más fáciles que conseguir que esta. Una es, bueno, pues Mark Kurlansky, que sabéis que es un gran escritor norteamericano, que escribió también un libro que se titula El bacalao, que está lleno de imprecisiones, pero es un libro, joder, muy divertido. Es un libro, bueno, pues que te dan ganas de, bueno, pues de levantarte del sofá a cocinar bacalao y luego también, joder, se te hincha como el pecho, porque es verdad que los vascos pues hemos escrito de alguna manera la historia del bacalao, ¿no? Y luego hay otro recetario, que creo que se ha reeditado hace poco tiempo, que es el recetario de la Pisbe, que sabéis que es una empresa, bueno, pues que también ha escrito la historia, de alguna manera, la historia del bacalao. Y el libro de la Pisbe, también preciosamente ilustrado, es también un gran recetario que tenéis que tener en cuenta. Ajos, 2 cayenas, que sabéis que a mí el picante me encanta. Vamos a añadir también los ajos tiernos, bien picados. Vamos a añadir también, como tengo más cebollino, voy a añadir todo el cebollino. Lo vamos a cocinar en 2 vuelcos el cebollino también. ¿Verdad que el cebollino tenemos por costumbre, bueno, pues tomarlo crudo, como si fuera una hierba aromática, que está sabrosísimo, pero también cocinado está fabuloso. Vamos a añadir un poco más de aceite de oliva. Y en este sofrito, como veis, de un color verde muy, muy intenso, lo que vamos a hacer en un segundo es añadir nuestros tomates confitados, porque al final se trata de empezar a darle a esto, bueno, pues esa apariencia como encarnada maravillosa. Fijaros, vamos a coger los tomatillos confitados y vamos a empezar a desmenuzarlos sobre nuestra preparación. Antes vamos a añadir el pimentón de la Vera, generosamente, ¿eh? Daros cuenta que todavía tenemos el bacalao que se nos está cocinando, así que tenemos que esperar unos 8 o 10 minutos hasta que nuestro pescado esté listo. Y aquí directamente, fijaros que la textura del tomate confitado es como chiclosa, ¿eh? Fuego suave para que no se nos encabrite esta historia. Y lo que hacemos es, bueno, pues deslizar, rompiendo de manera vikinga nuestros pétalos de tomate confitado. Aquí también hay ajos, daros cuenta que aquí dentro hay ajos, a pesar de que he añadido aquí ajos laminados, estos ajos que también nos metimos en la bandeja para confitar,
bueno, pues nuestros pedazos de tomate también los vamos a incluir en el sofrito. Joder, esto es néctar supremo, ¿eh? Este tomate ha estado durmiendo en la nevera, sumergido en aceite de oliva, y os aseguro que es como si fuera una especie como de bombón. Vamos a dejar que este sofrito esté, pues eso, el tiempo que tarda en hacerse este bacalao, lo vamos a tener unos minutos más apagando el fuego, y en un segundo lo que vamos a hacer es rematar la preparación. Escurriremos, bueno, pues nuestros lomos de bacalao sobre este lecho maravilloso de patatas recién cocidas, que voy a sazonar ya con un poquito de sal generosa. Tampoco que se me vaya a la olla porque el bacalao tiene su sal, ¿eh? Pero bueno, al final a las patatas les hace falta un poco de sal. Y como os digo, en un segundo rematamos esta historia. Colocaremos nuestros lomos de bacalao ahí encima, los regaremos generosamente con un chorrete de vinagre. Bueno, terminaremos nuestro refrito añadiendo aquí nuestro tomate y el cebollino, y en un segundo damos paso a ese cóctel Agua de Bilbao, un cóctel con una historia muy chula, que luego os contaré, que ocurrió en casa Nicolasa. No os mováis, ¿eh? Néctar supremo, me voy a meter aquí la cámara, esto ha apagado ya, ¿eh? Ya está, joder. Fijaros qué magma. El pimentón empieza con el calor, empieza a sacar un olor como embutido maravilloso. Qué bueno. Bueno, ya está de nuevo mi refrito bien activado, y le vamos a añadir en este caso un poco de tomate picado, como os he dicho antes. También podéis añadir un poco de salsa de tomate si queréis, ¿eh? Pero como yo tenía un tomate tocando un poco la guitarra, bueno, pues le vamos a dar todavía una tonalidad mucho más roja añadiendo estos dados de tomate. Soy un vikingo, ¿eh? Porque, joder, he metido con ese ansia, claro, me mandan estos solomillos de bacalao maravillosos y me pongo como medio loco. Pero es verdad que con uno va a ser suficiente, ¿eh? Fijaros, este bacalao, bueno, pues que al final se rompen lascas, bueno, pues nada más tocarlo. Hay que tener mucho cuidado porque esto se descompone, bueno, pues en lascas muy fácilmente, ¿eh? Lo que hacemos es colocarlo con mucho cuidado sobre nuestras patatas. Este otro lomo lo voy a sacar en un segundo y nos lo comeremos todo el equipo. Fijaros, voy a darle la vuelta porque quiero que veáis, bueno, pues ese paisaje que hay ahí. Lo que vamos a hacer es añadir un buen chorrete de vinagre de Jerez directamente sobre el bacalao. Y ahora lo que vamos a hacer es, bueno, pues este refrito rojo maravilloso, volcarlo sobre nuestro bacalao, sobre nuestras patatillas, y fijaros qué historia. Joder, esto es el mega néctar, ¿eh? Es verdad que aquí hay verdura como para 14, pero me encanta. Fijaros. Si añadéis, bueno, pues exceso de aceite, que tampoco es ninguna chorrada, ¿eh? Porque sabéis que el bacalao, bueno, pues le gusta estar sumergido en sofritos bien abundantes. Se ha añadido un buen chorro de vinagre, pero si añadís exceso de aceite, que tampoco pasaría nada, sabiendo que este bacalao suelta mucha gelatina, la historia es coger ahora, por eso había puesto aquí el papel cerca, es coger la bandeja y hacer los vuelcos, que sabéis que es acercar, bueno, pues la sartén al fuego, añadir todo el jugo que suelta el bacalao, más ese exceso de aceite, reducirlo en la sartén junto con el vinagre que ha añadido a la bandeja, y todo eso volver a rociarlo, bueno, pues sobre vuestro lomo de bacalao, que me ha atascado, que parezco aquí el transiberiano. Y ya lo último que queda es añadir ese segundo vuelco de cebollino picado. No voy a añadir esto aceite de oliva porque con el sofrito va que chuta. Habéis visto, ¿eh? Bacalao con refrito rojo. Néctar supremo. Yo me voy a acercar a la cámara, voy para ahí. Apártate, chaval, que voy. Joder. Aquí todos como señalándome dónde me tengo que poner y tal. Aquí no, más allí, ¿o está bien? Ok, ¿no? Joder. Fijaros qué perfil tiene este bacalao, ¿eh?
Cóctel Agua de Bilbao, en honor a nuestra amiga Ana Vega, vizcaína, auténtica campeona, que nos cuenta historias muy chulas, como la que ocurrió pues en la primera década del siglo XX en casa de Nicolasa, que sabéis que ya no existe. Allí cocinaba Nicolasa Pradera y por lo visto unos bilbaínos muy potentados fueron a San Sebastián pues a ver jugar al Atleti. El Atleti ganó a la Real Sociedad y aquellos fueron pues a la casa de Nicolasa a ponerse morados y a comer de lo bueno lo mejor. Se sentaron y le pidieron al camarero agua de Bilbao. Y el camarero todo apurado les dijo que allí lo único que se servía era Alanjarón, agua de Alanjarón, que de Bilbao no había. Así que aquellos hombres le dijeron que en Bilbao, pues el champán se consideraba agua. Así que le sirvieron el champán y cuando pidieron la factura ocurrió algo maravilloso que solamente podía pasar en la cocina y en el restaurante de Nicolasa Pradera, que es que no les cobraron el agua de Bilbao. Los bilbaínos extraños preguntaron por qué no habían cobrado en la factura el champán y les dijeron que en San Sebastián tenían por costumbre no cobrar el agua. Supercampeones. Con este agua de Bilbao, con este champán, nos vamos a currar, pues un cóctel que hemos bautizado como cóctel agua de Bilbao. Para esto lo que nos hace falta lo vamos a transformar en 3 cócteles distintos. Es Curaçao, una ginebra, que en este caso es una ginebra azul, el agua de Bilbao que os acabo de decir y luego un refresco de lima limón. Lo que vamos a hacer es en cada uno de estos vasos añadir, pues 2 partes de Curaçao. Curaçao azul. 2 partes en cada uno de los vasos. Esto es una bebida misteriosa que es verdad, pues que es una bebida que bebían los piratas y estas historias, y es verdad que el Curaçao se utiliza mucho en coctelería y sobre todo se utiliza mucho también en pastelería. 2 partes de Curaçao. También en este vaso de martini, es verdad que la copa de martini es más para epatarro, o sea que los de Abando y Indauchu, que son bastante chulos, pues lo que tienen que hacer es tomarse este cóctel en el vaso de martini. Vamos a añadir además pues una parte de ginebra en cada una pues de estos vasos que hemos preparado, una ginebra bien fresca. Habéis visto que es una ginebra azul, podéis utilizar la ginebra que tengáis en casa sin ningún problema, ¿eh? Una parte de ginebra, tengo un pulso impresionante, ¿eh? Estoy flipando en colores. Y por último, pues lo lógico es añadir 5 partes de agua de Bilbao, que ahora sí, lo que voy a hacer es, pues añadirlas a ojo de buen cubero. Imaginaos aquellos potentados en casa de Nicolasa, pidiendo agua de Bilbao, qué campeones. En este otro añadimos otras 5 partes aproximadamente de champán, bien fresco. Y en esta otra copa vamos a hacer lo mismo, añadir lo mismo, otras 5 partes aproximadamente de champán. Lo que pasa es que lo que vamos a hacer es uno de ellos convertirlo en trago largo. Hostia, todo fuera. Ya sabía yo que no podía ser todo maravilloso. Tengo un pulso como para robar panderetas. Y como veis, uno de ellos, que puede ser lo que hacemos es rematarlo con un refresco de lima limón. Y el de martini, que es para los de Abando o los de Indauchu, que son unos chulos, lo que hacemos es meter unas mirtillas, unas grosellas o alguna historia así, bien distinguida, ya lo veis. Aquí tenéis el cóctel Agua de Bilbao, con una historia bien preciosa. Vamos a las guarriendongadas, ¿eh? Fijaros qué chulada. Yonchu, paneo aquí opaco de las 3 bebidas. Tiene una pinta un poco así, pero está súper bueno, ¿eh? El programa de viernes, pues toca a su fin. Sabéis que todos los viernes terminamos con las guarriendongadas. No os olvidéis del lema de nuestro programa, Busca esas recetas que te permitan vivir mejor y sobre todo que te permitan disfrutar como un auténtico orangután escapado del zoológico. Muy importante que pongáis en práctica todo ese formulario que venimos ofreciendo desde hace tanto tiempo y sobre todo, fundamental, que no lo llevéis nunca, no lo hagáis nunca al pie de la letra. Interpretar las recetas, ajustarla a vuestros bolsillos, a vuestros presupuestos, a vuestros gustos, a vuestras neveras, a vuestras despensas y disfrutar como auténticos enanos. Esta semana hemos hecho cosas grandes, ¿eh? Estuvo Beñat Ormaechea, que nos enseñó esa receta de pichón guisado con nabos. También nos hizo aquella ensalada fastuosa, con lomos de bacalao con una vinagreta riquísima. Hicimos también esa pasta con tomate y albahaca, el bocadillo Nueva Orleans. Acordaos de aquel bocadillo con el pollo marinado con whisky bourbon. También Martín nos ofreció esos rollos de jamón rellenos de carne salteada riquísimos. También ese flan de calabacín con mejillones. Acordaros qué pinta más estética tenía aquel plato fantástico.
y lógicamente este bacalao con refrito rojo que os he ofrecido hace un segundo. Bueno, sabéis que si entráis en davidejorge.com hay un banner que pone envía tu guarrindongada y es fundamental que confeséis vuestras guarrindongadas. Muy importante, la ponéis por escrito, la compartís, la mandéis al programa, nos echamos todos unas risas y sabéis que las que, bueno, pues más descacharrantes nos parezcan, lo que hacemos es probarlas, como esta que tengo encima de la mesa. Nagore Chávez desde el audio, fijaros lo que me cuenta, me dice, me fui un día de playa con las amigas y una de ellas que está como una chota llevó el siguiente bocadillo que es para fliparlo, pero está re bueno. En una barra de chapata metió foie gras, queso de untar, pepinillos, anchoillas, guindillas, pimienta, aceitunas sin hueso y ketchup. Un abrazo y un besazo para ti y para tu programa. Desde Amusco escribe Joel, dice, mi guarrindongada proviene de la lucidez de un sábado de madrugada cuando llegas de farra. En ese momento abrí la nevera y solo había un cuerno de estos de chocolate, gazpacho y paté de cerdo. Y como a las 6 de la mañana entra todo, decidí mezclarlo todo en plan marrano. No sabes lo bueno que estaba. El sábado siguiente repetí. Desde entonces es un clásico inmortal como la octava de Mahler. Desde Valencia escribe José Alberto García Brionis que dice, mi mujer y yo os hemos descubierto hace poco a través de la televisión por cable y ya somos parte del núcleo duro de seguidores. Te cuento una guarrería colosal que me gustaba cuando tenía 15 o 16 años como buen hijo de charcuteros. Atención que esto es impresionante. Trincas una buena barra de pan, le aplicas tomate restregado en el interior, un hilo de aceite de oliva, sal y, atención, tomar nota, que parece la alineación del Barça. Mortadela con aceitunas, mortadela boloñesa, chopet, catalana, jamón york, chorizo, salchichón, chorizo de Pamplona, jamón serrano, queso de cabra curado, paté y todo esto con el concurso de unas rodajitas de sobrasada tipo jarque. Chaval, esto lo tienes que probar, es lo más parecido al paraíso. Viva Rusia, Dostoyevsky y la madre que nos parió. Y finalmente, desde Bilbao nos escribe Irene que dice, te cuento la maravillosa guarrindongada que se zampaba mi novio Gonchal en su juventud cuando llegaba por la tarde del curro. Es un bocata que contenía los siguientes ingredientes. Atención, en las tapas del pan, mahonesa, como veis aquí, y nocilla. Y de relleno, jamón york, pimientos del piquillo, plátano, un buen chorretón de ketchup y unas gotitas de tabasco. A veces, para completar semejante manjar, también le añadía unas lonchitas de chorizo Pamplona. Dice que esto es lo que le ha mantenido sano y vital. Dice, de parte de Gonchal, le encanta la cara de placer que pones cuando miras los guisos que preparas. Un saludo de dos grandes admiradores. Espero que Gonchal esté mirando ahora mismo el televisor porque yo creo que el mordisco que le va a pegar a su guarrindongada va a cambiar definitivamente. Bueno, pues ese esquema que tiene de mi cara de placer, porque yo creo que esto es una de las mayores mierdas que me voy a comer en mi vida como ser humano que soy. Fijaros, tabasco encima de la mahonesa. Vamos a ponerle un poco de pimiento del piquillo, joder, recién sacado de la lata con una pereza del copón. Vamos a añadir también un poco de plátano. Esto es, joder, totalmente cocina molecular, Le ponemos un poco de plátano, que me lo han cortado aquí en rebanada al bies, como tipo alta cocina. Por último, le vamos a meter un chorretón de ketchup generoso. Esto, Gonchal, eres el tío más cerdo que he visto en mi vida. O sea, tú eres un marrano, chaval, que no sé ni cómo estás vivo. Y por último, Gonchal, jamón york, cerramos. Y esto, esto puede estar bueno. Qué grande. Está Yonchu aquí el cámara con unas ganas de meterle un bocado a esto del copón. Servilleta para no mancharnos. Y es una mierda, está malísimo. El pimiento del piquillo, joder, da un punto más raro a esto que el copón. Horrible. Gonchal, vete de Europa, joder. Agur.